¿Cómo están todos? Qué rico tenerlos por aquí. Estoy esperando ya que se conecte Nico y bueno, preparen las preguntas que tengan para poder aprovechar este espacio. Hola Hola Andrea, Nico. Bien, Nico, ¿tú cómo estás? mucho gusto. Muy bien, acá un poquito lluviosa la tarde desde Ciudad de México, pero bien. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por invitarme y por plantear estos temas pues a la audiencia que te sigue, que creo que son temas fundamentales también para conversar y para un poquito abrir y plantear perspectivas. Muy bien, Nico, pues mira, una de las razones por las cuales me parecía valioso que nos acompañaras es porque generalmente estos temas digamos, siempre los divulgamos o los expresamos o levantamos la voz las mujeres. Y me pareció muy particular y realmente valioso que fuera la voz de un hombre la que emprendiera un proyecto como el que tienes. Así que te doy la bienvenida y el espacio para que por favor nos compartas de qué se trata eso que haces. Excelente. Pues de nuevo gracias por la oportunidad. Pues la verdad el Instituto de Machos a Hombres es el área de masculinidades positivas, así le llamamos nosotros, de mi consultora, una consultora que se llama Miracle. Es una consultora enfocada en activismo empresarial desde hace 7 años, que estamos básicamente enfocándonos en cómo ayudar a las empresas con las que trabajamos a involucrarse en problemáticas sociales y medioambientales. Entonces, fruto de toda esta labor activista dentro del mundo empresa, y es lo que me parece a mí más fascinante de todo esto, cómo es imprescindible que como empresas nos empecemos y se empiecen sobre todo las grandes multinacionales a involucrar en temas medioambientales y de justicia social. Por el camino nos dimos cuenta de que todas las problemáticas, y te voy a contar esto porque es bien interesante, todas las problemáticas que estamos viviendo actualmente en la sociedad, da igual si son problemáticas de índole de justicia social o temas relacionados con la crisis medioambiental que estamos viviendo, todas las problemáticas tienen la misma raíz. Tú me preguntas, ¿cuál es la raíz de todas esas problemáticas? Pues te la digo en una palabra, el machismo. ¿No? Y podemos decir, ¿qué tiene que ver el machismo con el medio ambiente? Pues todo. O sea, básicamente, ¿qué es el machismo? El machismo no es ni más ni menos que conductas, maneras de interactuar, maneras de relacionarnos desde la violencia, que pasan siempre por someter, controlar, dominar, conquistar a quien tienes delante, imponiéndote a ese punto de vista, a esa persona, a esa relación, etcétera. Si tomamos como definición que el machismo son conductas, comportamientos, interacciones que tienen que ver con esa forma, insisto, pues violenta, sometedora, impositiva, controladora, dominante, etcétera, de relacionarnos con nosotros mismos, con quienes tenemos delante y con el planeta, nos damos cuenta de que nuestra relación es una relación con el mundo y con las personas, es una relación sumamente androcentrista, centrada en el hombre en el centro del mundo, que no sabe más que relacionarse con, por ejemplo, si nos vamos al planeta, como te decía antes, con los recursos naturales, desde una forma impositiva, desde un punto de vista en el que saqueas, intentas en algún punto imponerte a las leyes de la biosfera, intentas someter la biosfera a un subsistema inventado por nosotros, en este caso el económico. Si empiezas a ver quién está detrás de las grandes, en este caso, bancas, sistemas, cómo se mueven los sistemas geopolíticos, quién organiza la guerra, si nos vamos al crimen organizado, etcétera, y vas viendo que todo este sistema de control, en algún punto, siempre te vas a topar con una base sumamente androcentrista, altamente misógina y enteramente masculina. Entonces, no hay que ser como muy, como justamente como muy eufemista para hablar claro y decir, a ver, la forma en la que estamos generalmente relacionándonos con el mundo es una forma basada en la violencia, donde no vemos al mundo como mundo, sino vemos a las cosas, al mundo como objetos que nos pertenecen y que nos dan una, digamos, que nos maximizan un desarrollo económico, lo que sea que eso signifique para cada uno, y lo hacemos justamente basándonos en intentar controlar esos recursos. Por lo tanto, fíjate que es interesante porque ya cierro la pregunta que me comentabas. Si volvemos a retomar el tema del activismo empresarial y estamos relacionando a cómo las empresas pueden ayudar a resolver problemáticas medioambientales y problemáticas sociales, la raíz de todas esas problemáticas es justamente nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con las personas, con lo que nos rodea. En definitiva,
dejar de hacerlo de una forma tan machista, en definitiva, dejar de hacerlo de una forma tan androcentrista, en definitiva, dejar de hacerlo de una forma tan impositiva, tan controladora, tan manipuladora, tan sometedora, etc. Nico, ¿valdría la pena compartirle a la gente qué es el androcentrismo y de dónde se deriva y cómo se ha mantenido a lo largo de la historia? Pues sí, el androcentrismo no es ni más ni menos que lo que estamos viviendo cada día, a cada minuto de la sociedad, ¿no? Es básicamente una visión del mundo, una cosmovisión, un orden lógico del mundo, donde el hombre es el protagonista absoluto de eso, ¿no? Y así llevamos miles de años. O sea, si tú te remontas a cualquier religión, te remontas a cualquier paradigma de los que está sostenida la sociedad, básicamente son 4. Entendemos que puede ser un paradigma de creencias religioso, cualquier religión que tú profeses, vas a ver que la figura central es un hombre, y a partir de ahí así se construye el relato. Si nos vamos a cualquier sistema político, o una forma de, digamos, de organización política, desde una democracia hasta una dictadura, los protagonistas han sido mayoritariamente figuras masculinas. Si nos vamos a la ciencia, que es el tercer paradigma, es decir, el sistema del conocimiento, básicamente todo el sistema occidental de creencias construido en el método científico, desde Descartes a los premios Nobel actuales, más del 85% son hombres. Y si nos vamos a cómo se está organizando en este momento, por ejemplo, podríamos hablar también hemos hablado de religión, hemos hablado de la ciencia, hemos hablado de la política, y nos vamos al último, que es la economía, el cuarto, cómo está estructurado nuestro sistema capitalista, neoliberalismo, si le quieres llamar así, pero incluso si nos vamos a los anteriores, a las pruebas de comunismo, a las pruebas de sovietismo, a las pruebas de socialismo, siempre han estado diseñadas, impulsadas y de alguna manera impuestas por figuras evidentemente patriarcales, por hombres, básicamente. Entonces, lo veamos como lo veamos, cualquiera de los 4 paradigmas en los que se establece una sociedad, el conocimiento, la economía, la religión, la ciencia y las creencias, si nos vamos a los religiosos, están eminentemente construidos desde una perspectiva masculina. Eso es el androcentrismo, básicamente, una visión del mundo muy masculina. Esto no es, simplemente es una observación, que quien lo quiera ver, enhorabuena, quien no lo quiera ver, pues es que no se está dando cuenta de un poco cómo se organiza el mundo. Y más bien es una constructiva de que eso no es ni malo ni bueno, lo interesante es aperturar esa visión para que también incluya otros puntos de vista, en este caso, pues los de las mujeres, por ponerte un ejemplo, pero también otros múltiples seres y puntos de vista, como podríamos hablar, pues, como te decía antes, de cuestionarnos también cómo nos estamos relacionando como especie con el planeta, ¿no? Ya no solo desde la pluralidad hombre-mujer, mujer-hombre, o sistemas no binarios, sino desde la pluralidad de todo lo que existe en este planeta. Y eso sería otra conversación muy interesante a tener, ¿no? Pero sí, si nos vamos a ver cómo está construida la sociedad y los sistemas en los que básicamente se solidifica nuestro modus vivendi, nuestro desarrollo económico, el cómo estamos viviendo cada día, están construidos desde esa visión. Y por lo tanto está interesante observarlo y sobre todo saber ser muy críticos para aperturar esa visión del mundo que tenemos. Porque básicamente nos ha llevado donde estamos ahora, ¿no? Es un momento bastante interesante de observar también como sociedades. A lo largo pues, con esto que planteas, uno podría decir que a la luz de no muy poco tiempo vamos a tener cambios, porque esto viene de la vida entera y los cambios, pues, digamos, no hemos mejorado mucho en eso. Y de hecho, creería que lo naturalizamos tanto que hace parte de nuestra vida. Y te lo cito, Nico, haciéndote un poco la pregunta con respecto a esto. Yo vi una experiencia que hiciste a través de un video en el que caminaste en las calles viviendo la experiencia de qué tan abordadas de forma invasiva, por decirlo de alguna forma, somos las mujeres. Y bueno, la respuesta a eso es que quería saber qué impresión te dio esta situación, porque te comparto, que ya claramente debes saberlo seguro, pues las mujeres, si nos preguntamos a nosotras mismas, ¿quién ha sido morboseada en la calle? ¿Quién se ha sentido invadida en su privacidad? ¿Quién ha sido manoseada en un transporte público? ¿Quién inclusive, diría yo, le han expuesto sus genitales en la calle para que sean observados? Y te podría decir que muchas mujeres hemos vivido eso. Entonces, desde lo más básico hasta esto
que ya llevas a una dimensión más alta, estamos en un mundo machista que difícilmente vamos a poder corregir. Pues yo esperaría que difícilmente o sea, hay muchos impedimentos porque hay muchos intereses. Efectivamente, nadie quiere perder el poder. Cuando se tiene el poder no es como la energía, no se crea, está, solo se transforma y pasa de unas manos a otras. Históricamente ha estado muy de un lado determinado y es momento de repartir ese poder, ¿no? Y por eso todo lo que estamos viviendo desde hace 250 años de movimientos feministas, olas del feminismo, la cuarta ola. Y recién ahora empieza a haber todo un tema de masculinidades donde por fin, ya era hora, nosotros empezamos a darnos cuenta de que también podemos aportar mucho a esto que llamamos igualdad, a esto que llamamos diversidad, a esto que llamamos inclusión y hacerlo desde donde nos corresponde, que es desde nuestro lado, es decir, desde las masculinidades. No intentando protagonizar una lucha que no es la nuestra, pues porque no lo es. La lucha feminista no es una lucha nuestra, pero efectivamente podemos hacer muchísimo al respecto, aportar muchísimo al respecto desde donde nos toca, y es desde esta precariedad de comportamientos que hemos tenido, si lo vemos a nivel estadístico, porque pues, básicamente es paupérrima, y al mismo tiempo es sumamente elevada. Si vemos, por ejemplo, el número, como tú comentabas, el número de feminicidios en este país donde yo me encuentro, pues son 11 al día, ¿no? Si vemos el número de homicidios a nivel mundial, pues el 95% de los homicidios del mundo son hombres. Si vemos los hombres que mueren en este país, es 3 veces más que las mujeres, pero efectivamente esos hombres mueren a manos de otros hombres. Por lo tanto, sigue habiendo todo el rato una muerte machista a manos de hombres entre hombres. Es decir, es una cosa que también le afecta al género masculino muchísimo, y por eso hemos de empezar a darnos cuenta de que no es aceptable seguir obedeciendo un mandato absurdo de masculinidad imperante, donde pareciese que solo hay una forma de comportarnos como hombre, ¿no? Que de hecho es algo que es absolutamente gris y es algo que nos roba cualquier oportunidad de elegir nuestra propia masculinidad. Y esa es la palabra aquí, decidirla. El verbo aquí pasa por decidir. Y preguntarme si esa masculinidad que estoy viviendo es algo que realmente yo elegí o es algo que ni siquiera sé. Soy tan sumamente ignorante que no sé que eso ni siquiera lo he elegido nunca. Y estoy imitando un patrón, un mandato social de lo que se supone que tuviese que ser un hombre, pero que efectivamente nunca vas a llegar a alcanzar. Y está tan bien diseñado toda esta estructura, toda esta narrativa, que efectivamente, y te lo digo porque pues, yo soy publicista y me dedico a eso, y me dediqué muchos años a vender cosas que nadie necesita, y no hay nada más sofisticado que el diseño de un mensaje que de tanto repetirse acaba convirtiéndose en una realidad que nunca acabas de alcanzar, ¿no? Entonces, es muy interesante también empezar a entender si esa manera de comportarnos, esa historia que nos hemos contado sobre la masculinidad, es tal cual o es más bien una narrativa que nos conviene a nosotros, en primer lugar, empezar a cambiar por ser sumamente tóxica con nosotros mismos, con ustedes, por ejemplo, y con el planeta, como estábamos viendo antes. Te pongo algunos datos que me gusta compartir porque creo que ilustran muy bien lo tóxico que puede llegar a ser el entender solo un tipo de masculinidad como la verdadera, o el como, esto es lo que es ser hombre. Pues mira, entender la masculinidad como fuerza, valentía, no dudar, no tener miedo, no llorar, proveer, y todas estas cosas que parece que es lo único que podemos hacer como hombres, entenderlo así, desde el imponerse, desde el no poder básicamente sentirnos cuestionados, no entrar en contacto con nuestras emociones, no llorar, todo esto que te digo, ese estilo de vida es tan nocivo que nosotros, de promedio mundial, llegamos a vivir entre un 13 y un 15% menos, tú lo sabes, que cualquier mujer. Depende del país, pero los hombres de promedio viven 12% menos que las mujeres. Si lo llevamos al número de accidentes que tenemos de tráfico, somos los responsables de más del 75% de los accidentes de tráfico. Esta competitividad absurda por competir, querer ganar a toda costa hasta en un semáforo en rojo, todas estas pendejadas, el conducir borrachos, todas estas cosas que van acompañadas a este estilo de masculinidad que te comentaba, hacen que en efecto, a nivel estadístico, nuestra vida sea mucho más precaria en términos de salud. En este país hay 16 millones de hombres con depresión. Básicamente la depresión pues, es una patología que tiene que ver con la incapacidad de poder ni siquiera estar conectado con tus propias emociones.
no saberle poner un nombre a tu emoción, no poder transformar eso en un sentimiento, explotar en un estallido de violencia irracional que además te puede llevar a violencia de género, a violencia intergénero, a violencia contigo mismo, etc. El 81% de las personas que se suicidan aproximadamente en este país, en México, son varones. Es un montón de varones suicidándose, justamente por todo esto que te digo. Entonces, en definitiva, hay como muchos datos al respecto de esta nocividad, de esta máscara llamada masculinidad, como si solo fuese una, cuando yo simplemente invito también a reflexionar al respecto y entender que hay muchas formas de ser hombre, muchas, infinitas, o sea, al menos tantas como hombres hay en este planeta. Es decir, unas 3.500 millones de formas de ser hombre, aproximadamente, como mínimo. Nico, ¿cuáles son esos mensajes que los hombres se dicen a sí mismos porque nos están viendo también hombres? Entiendo que tiene que ver con lo que nos han referenciado de lo masculino, de pronto en nuestro hogar, que algunos hogares, por ejemplo, las mamás le sirven primero la cena a los hombres, y entonces nos toca esperar el turno. Conozco históricamente mujeres indígenas y africanas que cuando llevan niños a sus hombros y necesitan lactar, le dan primero al hombre porque la niña puede esperar y él necesita porque él es más fuerte, en fin. Pues venimos con una cantidad de mensajes quizás equivocados de lo que es ser hombre y mujer y nos la pasamos en medio de una competencia, uno por la igualdad y el otro por el poder, no sé cómo llamarlo, pero si un hombre nos está viendo y lo que es natural realmente no lo es porque puede afectar, digamos, su buen vivir, ¿cuáles son esos mensajes que uno se repite que no corresponden como a lo que ayudaría socialmente para un hombre? Sí, hay muchos. Desde la narrativa hay muchos mensajes que tienen que ver con, ya sabes, estos estereotipos de pareciese que los hombres son los que tienen que llevar dinero a la casa, ¿no? Todavía en muchos lugares el tema de proveer es un discurso históricamente ligado a la faceta masculina. El tema de cuidar a quien tienes delante, cuidar a tus hijos, el cuidar tu hogar, es más un tema asociado a la mujer. Todo lo que tiene que ver con cuidar pareciese que es el gran desconocido por la población masculina. No, muchos hombres no son capaces ya no solo de hacer su cama, ni de freír un huevo, ni les digas. Yo siempre digo que la igualdad llegará a las casas cuando, como varones, agarremos una escoba como agarramos una pelota de fútbol y cuando ustedes sencillamente no estén esperando a quién paga la cuenta, por ejemplo, porque no solo saben que pueden pagarla ustedes perfectamente y no requieren a nadie para que les pague nada, sino porque el tipo que tiene delante pues no se va a sentir incómodo o no se va a poner en duda su propia masculinidad porque de repente pues tú estás ofreciéndote a pagarle la cuenta, ¿no? Entonces, cuando cosas tan chiquitas que son gigantescas como esa se naturalicen, como está tan naturalizado todo lo que te estoy contando a la inversa, en ese momento hablaremos de una igualdad real en la unidad mínima de un país que es la casa, ¿no? Hasta que eso no ocurra, pues estamos lejos de eso. Si lo miras en tiempo, aproximadamente quedan 107 años, según el World Economic Forum, más de un siglo a este ritmo, para que, por ejemplo, en países como Estados Unidos haya una igualdad sustantiva, así comprobable, entre mujeres y hombres y mujeres. Me refiero todo el rato a igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Obviamente todos somos distintos, obviamente todos somos únicos, obviamente todos somos diferentes, pero de lo que se trata es poder establecer en esto que llamamos justicia social un terreno de juego social donde efectivamente hayan oportunidades pues para todo el mundo, no solo para una determinada clase o una determinada espectro social que es más o menos privilegiada, ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer, evidentemente, pero como te digo, es algo que también nos corresponde pues a toda la sociedad. Y yo solo puedo hablar desde mi lado, que es mi género, porque esto es donde me corresponde, ¿no? Pues no se me ocurriría hablar desde el otro lado, pero sí puedo y mucho decir lo que estamos haciendo desde el nuestro para un poco ejemplificar todas las áreas de oportunidad que tenemos como varones también en ese sentido. Y yo te voy a hablar como mujer para trasladarte una pregunta. Cuando en el hogar una mujer pues le da un lugar al hombre que él ejerce con fuerza, digamos,
el poder a veces se confunde con la fuerza y la fuerza con la violencia, y esa mujer no es capaz de resistir a esa situación en términos de enfrentarla. ¿Cómo ayuda uno de mujer cuando ya sabe que está en medio de una situación de machismo y que se ha trasladado a violencia intrafamiliar para salir de ahí desde la mirada del hombre? O sea, te estoy trasladando el rol de ese hombre que de pronto no eres para decirle a una mujer, mire, usted es que no es que él sea un macho mexicano o ese hombre que usted quería, sino que todo lo contrario, está pasando esa barrera del respeto y de la fuerza y usted tiene que salir de ahí. Desde ese lado, ¿cómo los hombres pudieran tener una reacción a mejorar o cómo podría una mujer intervenir de una forma rápida, una salida? Sí, es una pregunta compleja, como te digo, o sea, porque creo que tú lo misma lo has mencionado muy bien, ¿no? Hay una línea muy clara en cuanto a lo que es el respeto, ¿no? Y el respeto de quien tenemos delante. Y es una línea que históricamente se ha estado violentando y se ha estado traspasando en innumerables ocasiones, ¿no? Por ejemplo, con algo tan básico como es el respeto al consentimiento, es decir, el respeto al no de quien tienes delante, ¿no? Pareciese muchas veces que desde nuestro lado, por ejemplo, el tema del no es algo que no entendemos si viene por parte de una mujer. Es como que, me está diciendo que no, pero en realidad me quiere decir que sí. Eh, Insisto, 100 veces más seguro me dice que sí. Y eso que históricamente se ha confundido con un acto de galantería, desde este porno romanticismo de las novelas, en muchos países y en Latinoamérica hay una gran expertise en vender el drama, ¿no? Pues hay una industria para eso que se llama pues, industria del entretenimiento de las novelas, basada en el drama. Y yo también digo que la industria, entre las telenovelas, Disney y el porno, se han encargado básicamente de establecer un tipo de tóxicas entre ustedes y nosotros y ustedes, ¿no? Mujeres hombres, hombres mujeres. Porque básicamente marcan pautas de comportamiento que se saltan todas las leyes del respeto y más bien están todo el rato poniendo o normativizando tipos de violencia, tanto verbales como emocionales, como físicas, etcétera, disfrazándolas de este porno romanticismo o de este romanticismo absurdo y barato que se basa en pues aguantar, porque el amor todo lo puede y ya cambiará, ¿no? Y no. O sea, si tú ves que la persona que tienes delante no solo no cambia, tú no puedes cambiar a nadie que no quiera cambiar, no es tu responsabilidad cambiarle, no eres... Yo hablo como hombre, pero en este caso también como persona, ¿no? O sea, quien tiene que cuidarse soy yo. Ya tengo 40 años, mi pareja no es mi madre, mi pareja no es mi sirvienta, mi pareja no es nada que se le parezca a eso, porque efectivamente pues ya a una edad ya tendría que estar yo con las suficientes herramientas como para saber cuidarme a mí mismo, ¿no? De la misma forma cualquiera que nos esté escuchando y sobre todo nuestros queridos amigos hombres, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que ser capaces de cuidarnos. E insisto, creo que el área del cuidado, el ámbito del cuidado, es el gran desconocido para nosotros. Seguimos esperando que nuestra hermana, nuestra madre, nuestra amante, nuestros ligues sigan haciendo ese rol de mamá, de apapacharnos, de cuidarnos, porque no sabemos todavía cómo cuidarnos a nosotros mismos. Y esto que parece una afrenta, una confrontación, es una realidad que nos pasa a muchos varones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para darte una respuesta más amplia, porque no es una respuesta binaria, desde nuestro lado ser conscientes de la importancia y la necesidad de empezar a cuidarnos, igual que desde su lado yo considero que es bien importante lo que ya están haciendo, es el no permitir que se traspase esa línea de irrespeto y el precisamente seguir empujando todo lo que están haciendo desde las luchas feministas para que la mujer no sea vista como un objeto, sino para que sea vista como una persona, y para que el hijo se respete, y para que las decisiones se respeten, y para que precisamente en ese microambiente familiar no seguir en aras del amor aguantándolo todo, porque eso no es amor. Eso tal vez está más cercano a una relación tóxica, a un apego, a una relación de dependencia o de codependencia, o como queramos llamarle, pero no es amor, es otra cosa. Entonces, creo que es importante nombrar las cosas como tienen que nombrarse, porque pues muchas veces confundimos amor con relaciones tóxicas, con apego, con porno romanticismo, y el amor es ilimitado,
Tal vez lo limitado es nuestra capacidad para entenderlo, nuestra capacidad para cuidarlo y nuestra capacidad para entender que eso que hemos llamado amor, de amor no tiene bien poco, es más bien una dependencia emocional hacia la persona que tenemos delante, muchas veces por la incapacidad que hemos desarrollado de cuidarnos a nosotros mismos, de saber cuidar a quien tenemos delante, y te digo, de construir relaciones basadas en una corresponsabilidad, ¿no? En donde ambas partes se reconocen, ambas partes se respetan y ambas partes se hacen responsables de esa relación, ¿no? Y hacerse responsable no tiene nada que ver con echarse la culpa. Que como te digo, son estos conceptos pornorománticos de telenovelas, de dramas y de todo este entretenimiento barato que nos han vendido, donde la responsabilidad se convierte en culpa, donde siempre estás buscando al culpable y donde todo es un pinche drama porque no hay una capacidad de gestionar una emoción ni propia ni ajena. Entonces, es una pregunta muy compleja, pero creo que hay elementos ahí interesantes para observar. Claro. Nico, tú que estás en México, pues notarás que el liderazgo femenino necesita abrirse cabida y no solamente en ese país, sino en muchos, con muchísimo esfuerzo, porque yo lo viví, casi que hay una desautorización por el solo hecho de que seas mujer, entonces de pronto hay un hombre que sabe más que tú. Y bueno, y pasan muchas cosas, sobre todo con estas familias tan grandes, con esas tradiciones culturales donde predominan las decisiones del hombre. Eh, como uno, que además tiene que ver también con religiones y demás, es decir, como una mujer no renuncia a esa posibilidad de abrirse espacio, cómo logra de alguna forma romper esa barrera cuando venimos de tantos años haciéndolo de formas distintas. ¿Qué herramientas tenemos nosotras frente a esa situación que pues sigue siendo la misma? Es lo que te digo, creo que todas las respuestas dirigidas como a cómo hacerlo desde su lado no me corresponde responderlas a mí. Pero lo que te digo, o sea, me parecía como una falta de respeto hacia usted ni siquiera sugerir cómo pueden ustedes hacerlo, porque ya lo están haciendo. O sea, lo están haciendo cualquier, desde Simone de Beauvoir hasta Amanda Nazi, hasta cualquiera de las líderes feministas o cualquiera de las mujeres que incluso hoy en día primeras ministras que están enfrentando mucho mejor crisis como la del coronavirus, si nos vamos a Nueva Zelanda, hasta pues los países que mejor están afrontando esta crisis pues no están liderados por hombres, están liderados por mujeres. Entonces creo que es muy interesante observar esa forma de liderazgo desde ese lado, no porque sea la nueva forma de liderar, sino porque, insisto, porque creo que es muy complementaria a valores que hemos malinterpretado como hombres y como mujeres y como sociedad a lo largo de la historia, entiéndase la fuerza. Entonces, hemos interpretado el liderazgo con la imposición. Hemos malinterpretado la capacidad de dirigir a un país con el mesianismo, por ejemplo, que podría darse cuando tienes a un líder que incluso en democracia cree que su punto es el punto del Salvador, donde tiene que salvar a todo un pueblo y está absolutamente desfasado del momento actual. Lo estamos viviendo ahora mismo con el presidente de este país, pero ha ocurrido siempre, seguirá ocurriendo desafortunadamente mucho en la historia. Cuando hay esta figura paternalista, insisto, con esta visión mesiánica del mundo, con esta cosmovisión del Salvador y con todas estas maneras de querer imponer un punto de vista confundido por liderazgo, ahí es cuando empezamos a entender una forma pues muy nociva de ese liderazgo. Históricamente se ha malinterpretado así. Por eso yo creo que más bien, más que preguntar a hombres cómo hacerlo ustedes, lo que ustedes están haciendo me parece fantástico porque ya ustedes mismas lo están haciendo desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista súper complementarios que enriquecen también valores como la fortaleza, históricamente asociados al hombre, valores como la confianza, históricamente asociados al hombre, como si eso fuese solo un atributo nuestro. No lo es un atributo. La confianza es un atributo como lo es la fortaleza, como lo es la valentía, etc. Y creo que lo interesante es cómo ustedes también muestran unas formas de modular esos atributos que históricamente se han malinterpretado, sobre todo desde nuestro lado, porque aún hoy en día tenemos el 80% de las decisiones del mundo en manos nuestras, ¿no? El 80%. Si nos vamos a México, el 76% de directivos son hombres. 76%
las grandes decisiones de este país las toman hombres, pero el 81% de las mujeres que tú en este país les gustaría tener un puesto directivo y asumir estrategias directivas, funciones directivas, no lo tienen. Solo el 24% lo aborda, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que es más bien observar a todas las mujeres que ya están teniendo un liderazgo y entre ustedes mismas, como ya le llaman en Estados Unidos, el sisterhood o la sororidad que llamamos en español, o como queramos llamarles, este sentido de hermandad, no solo entre ustedes, sino yo creo que es muy importante el abrirse a este diálogo no confrontativo entre qué podemos hacer en conjunto, mujeres, hombres, hombres y mujeres, para realmente complementar estos atributos que comentábamos antes, ¿no? De liderazgo, entre otras muchas cosas. A veces se confunden las habilidades con que solamente corresponden a un género y no al otro. Y eso tiene que ver también con el machismo, me imagino, pues es que no todos tenemos la habilidad de cocinar, ustedes no todos tienen las habilidades pues, masculinas que se les atribuye. Confundimos mucho eso de las habilidades y las capacidades de la persona versus el género y el cómo llevarlo a cabo. Sí, totalmente, totalmente. Vivimos en una especie de compartimentos, ¿no? Yo siempre digo que René Descartes hizo mucho bien, pero también nos hizo mucho mal, porque nos puso a vivir a todos en cajitas donde esto es blanco o es negro, solo vivimos desde el punto de vista empírico y racional, como si todo lo que está por fuera de eso no fuese posible. Ser más de una cosa a la vez, pues ya parece imposible. Te defines como esto y no puedes ser esto. Si eres esto, no puedes ser esto. Si usas azul, no puedes usar rosa. Si eres hombre, no puedes tener otro tipo de orientación sexual. Si eres mujer, no te puedes identificar como hombre. Yo qué sé. Estamos así todo este binarismo, en esta dualidad. Y justo es lo que tú dices. O sea, lo interesante es abrir esta caja de estereotipos y empezar realmente a interpretarlos, porque ahí está nuestra riqueza también como sociedad, ¿no? Y ahí está nuestra oportunidad de salir de momentos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, momentos históricos que demandan un trabajo en conjunto de verdad por ambas partes de la sociedad y por todos los miembros de la sociedad. Y creo que ese es un trabajo que es colaborativo, ¿no? Desde el individuo hacia la sociedad, pasando por los ministerios públicos, por la empresa privada, etcétera. Pero efectivamente es un trabajo que nos corresponde pues, a todos los miembros de la sociedad, mujeres, hombres, hombres y mujeres. Toma mucho tiempo, no sé si de pronto lo has vivido, que un hombre que se reconozca un poco machista o machista pueda cambiar su conducta a lo largo del tiempo con apoyo, o definitivamente es muy difícil. Y lo digo porque pues conozco casos de personas que quisieran, pero está tan arraigado en su ser esa construcción de lo masculino que probablemente desistan de hacerlo. Sí, claro, es un trabajo inacabable, como tú bien apuntas, inacabable. Eh, Está muy de moda ese término de construcción masculina, como si fuese una operación quirúrgica donde te extraes tus vallas y ya estás, Sí. eres el hombre más feminista del mundo. No, es un oxímoron. No, la verdad que no, pues no se construyen personas, se construyen valores, se construyen puntos de vista, se construyen actitudes, se construyen atributos, se construyen prejuicios, y efectivamente es infinito. Es infinito. Uno puede saber cuándo empezó, pero pues nunca acaba, porque pues tenemos tan incrustado este patrón de inercia hacia lo androcentrista que comentábamos antes, que pues el patrón tiende hacia allí, ¿no? Tiende hacia allí. Hay una inercia y por lo tanto revisitar esa inercia, observarla, y no solo observarla, sino transformarla, pues requiere un trabajo infinito, la verdad, sí. Uno llega a pensar que todos somos como parte del problema, porque inconscientemente o conscientemente lo perpetuamos. Y quisiera saber si ese cambio sociocultural está muy influenciado por la familia para modificarlo especialmente, o el país también influye en que no se lleve a cabo. ¿Cómo uno pudiera contribuir de alguna forma a tener hombres menos machistas, más hombres y mujeres también sin el ánimo de competir,
en ese lugar, sino que se gane por cuenta propia, independiente de la formación que tenga. Sí, pues hace falta muchas cosas, ¿no? Pero si me pides como apuntar algunas de ellas, definitivamente yo apuntaría a un esfuerzo que tiene que ver por tres grandes entes de una sociedad, ¿no? De un Estado. El primero es el hogar, ¿no? O sea, al final del día el hogar es la mínima representación de un país, ¿no? Es la mínima unidad indivisible de un país. Tú cambias una casa, digamos, cambias una casa, cambias el comportamiento de un edificio, cambias el comportamiento de la calle, cambias el comportamiento del barrio, cambias el comportamiento de la delegación, cambias el comportamiento de la colonia, cambias el comportamiento del Estado, cambias el comportamiento de otro Estado, cambias el comportamiento del país. O sea, los cambios en la casa hay que tenerlos muy en cuenta. O sea, los detonadores de cambio, que puede ser ahí los hijos y las hijas sobre todo, son los grandes ejemplificadores de esta transformación, ¿no? Los padres suelen ser los más reticentes al cambio. Las mujeres las madres están en medio, ¿no? Pero los primeros que pueden apoyar ese cambio muchas veces son las hijas que están participando en luchas feministas. Muchas veces son los hijos que están hartos de ver a su padre cómo llega a casa y se tira en el sofá o hace lo mismo, no hace nada o lo que sea, ¿no? El padre, históricamente hablando, todavía, desafortunadamente, aunque nos pese, es una figura o ausente o autoritaria. Entonces, hay una gran área de oportunidad allí también desde el papel del hijo, como varón, insisto, para apuntar a esta transformación, insisto, en esta unidad mínima indivisible que es el hogar. Y a partir de ahí, efectivamente, hay otros estamentos, como son las políticas públicas, que tienen que dar mucho más recursos y apoyo, efectivamente, tanto a los refugios para mujeres maltratadas, trabajar en campañas de prevención, de concientización pública, todo esto desde el lado de esta perspectiva de género, pero al mismo tiempo y con igual énfasis y con igual de inversión y de importancia, hay que trabajar con hombres, hay que hacer campañas dirigidas a hombres, hay que hacer acciones programáticas dirigidas también a poner estos comportamientos en jaque, a mostrar que eso es nocivo, también incluso, no solo de manera punitiva, pero sí generar como medidas que efectivamente empiecen a hacernos entender que no podemos seguir apuntando y comportándonos de determinadas maneras. Entonces, creo que es un conjunto de medidas desde el ámbito público y hay un tercer elemento, un tercer ente que es el ámbito privado, la empresa privada. Se habla mucho de las políticas públicas, pero se habla muy poco de las políticas privadas, de la cultura de las organizaciones, donde pasamos de 8 a 7 a 9 horas donde convivimos con un montón de personas, donde efectivamente permea una cultura y una manera de relacionarte que te llevas a casa, que te llevas con los amigos, etcétera. Y creo que es importante que los valores de una empresa, esa cultura organizativa, potencie mucho más eso que se le suele llamar diversidad, igualdad e inclusión, y que ahora llega junio y simplemente se llenan de banderitas y se llenan de eslogans y poco más, ¿no? Entonces, es importante realmente que esa parte de la cultura privada prevalezca y también procure durante todo el año estar impulsando estas formas más reales, más diversas de accionar estas masculinidades positivas dentro de las compañías también, ¿no? Para que no hayan tantos techos de cristal, para que haya más promociones, para que haya igualdad de salarios, para que haya equipos más diversos, más multidisciplinarios, más multiétnicos, etcétera. Hay muchísimos aspectos en la esfera pública, en la esfera privada, perdón. Entonces, en definitiva, te digo, es un acto individual, pero también público, de gobierno, pero también privado en la empresa. Es como los tres grandes ejes que vemos nosotros todo el rato cuando trabajamos con este tipo de diseños de comportamientos. Nico, no sé si la pregunta ya me la has respondido, pero ¿cuáles son esas conductas machistas que tenemos las mujeres que son las más recurrentes que de pronto no nos damos cuenta? Como te digo, yo no las apuntaría solo a las mujeres, ¿no? Porque es algo que está tan incrustado en la sociedad que es algo que es muy habitual, desde llamamos micromachismos, ¿no? Y micromachismos es un concepto que es bueno platicar, porque el micromachismo no deja de ser ese comportamiento que no es que sea pequeño, no es que sea chiquito, no es que sea de poca importancia, no, que está tan presente en nuestras conductas diarias, es tan habitual, es tan normativizado, es tan normal comportarte así, que efectivamente, pues
es microscópico, cuesta mucho de verlo, porque lo das por normal. Entonces, esos micromachismos, esas microconductas tóxicas, que no son pequeñas en absoluto, sino que son casi imperceptibles, están muy incrustadas tanto en mujeres como en hombres, como te digo. El hecho típico de asumir que quien tienes delante te va a pagar la cuenta, o el hecho típico de por la otra parte, asumir que si la invitas a algo ya estás comprando tiempo de seducción para que también esa persona la lleves a su casa, o la lleves a tu casa y puedas tener algo con ella. O sea, al final del día todas estas interacciones de roles son muy nocivas, ¿no? El hecho de... A mí no se me ocurre que alguien me diga a mí, por ejemplo, en lo que hablábamos antes del vídeo. Yo estaba por aquí tan tranquilo, no pienso en que me van a violar, no pienso en que me van ni siquiera a piropear, no pienso en que se me va a masturbar alguien delante, no pienso en que, si pienso, que no lo pienso, si pienso que alguien me puede atacar, probablemente piense en un hombre que me ataque. Claro. Entonces, fíjate lo que te digo. Entonces, todo eso, que doy por supuesto que no me va a pasar, en el caso de que me ocurriese, vendría por parte de algún hombre, ¿sabes? Entonces, del otro lado es lo que te digo, ustedes viven en una constante, un constante antagonismo desde ese lado de la seguridad, de los espacios públicos, de la tranquilidad, de poder vestirse como quieran. El hecho de que si tú consigues un buen trabajo por ser mujer, yo ponga en duda tu capacidad y piense que te lo han dado porque, lo que sea, por tus atributos físicos, por tu extrema simpatía, porque le caíste bien a no sé quién, que ponga en duda tus habilidades profesionales porque eres mujer, es un tema muy machista, muy de micromachismo. El hecho de que dos personas con igualdad de aptitudes a una le paguen más que la otra por su género es altamente machista. El hecho de que estés en una entrevista de trabajo, yo porque pues tengo mi propia empresa, pero cuando no la tenía y iba a alguna entrevista, a mí nunca me preguntaron si pensaba tener hijos. Oye, ¿te vas a quedar embarazado? No, y eso no influía en que pues obtuviese o no el trabajo. Y así un montón de cosas, insisto, que están allí todo el rato flotando en el aire, conductas que se asumen por ambas partes, que no son en absoluto sanas y que efectivamente siguen construyendo todos estos estereotipos de género sobre los que estamos inmersos y que dificultan que se siga transformando este patrón de conducta machista imperante tanto en hombres, pues sí, como en mujeres, ¿no? Como en toda la sociedad, como estamos comentando. Nico, hay una cosa que me preocupa como mujer y como mamá y como publicista, tú y como activista pudieras darme alguna señal. De pronto a algunos también les preocupa el tema de la música y cómo ha, digamos, sexualizado su lenguaje y permeado en la infancia de una manera a veces absurda, donde los niños y las niñas cantan relaciones sexuales a través de las letras. Me pregunto yo, y bueno, sabemos que la música universalmente es una industria muy grande. ¿Crees que como activistas nosotros pudiéramos llegar en algún momento a mediar para controlar? Y si piensas igual que yo, igual que muchos, que es bastante irresponsable que se mantenga ese tipo de música tan, no sé, no podría escribirla, pero me parece que, pues yo no escuchaba esa música de niña y me parece que es bastante agresiva con los niños, pero sobre todo naturaliza el tema de la mujer como objeto sexual y el tema del control y el poder del hombre sobre ese objeto sexual. No sé qué opinas al respecto. Sí, ahí lo que es tan interesante, comento sobre lo que me estás diciendo, es el tema de cómo las narrativas que construimos, cómo las historias que estamos contándonos, bien sea una historia musicalizada, una canción, bien sea una historia a través de un guión, una película, bien sea una historia escrita, un cuento o un videojuego, etcétera, todas esas narrativas que estamos contándonos todavía siguen perpetuando esta cosificación desde un punto de vista de las mujeres. Pues hay videojuegos donde a cuantas más mujeres violes y mates, pues más puntos tienes, ¿no? Entonces, desde esta monstruosidad de concepción narrativa, pues efectivamente seguimos perpetuando toda esta cosificación y toda esta sexualización de los cuerpos, en este caso femeninos. Pero no hace falta irnos a ese extremo. Si nos vamos
a la música de turno, pues el reggaetón. No es que tenga nada en contra del reggaetón. Pues por ejemplo, hay un tipo de reggaetón que es sumamente feminista también, porque pues promulga que la mujer mueva su cuerpo, perree como le dé la gana y haga lo que tenga que hacer para expresar esa libertad y ese poder femenino, y ese reclamo de habitar su cuerpo como quiera. Y está perfecto. Pero si nos vamos un poco más a este tema mainstream de lo que es y de lo que es una mujer y de cómo se observa el cuerpo femenino, etcétera, es ahí cuando está el problema, ¿no? Cuando realmente yo siempre digo que cada quien es responsable de lo que escucha, pero los autores, los artistas, son muy responsables de lo que escriben. Entonces, deberíamos también tener ahí una conciencia creativa para saber qué tipo de narrativas seguimos potenciando con nuestra creatividad, ¿no? Porque ahí es donde está el problema. Si seguimos mostrando príncipes azules que despiertan a mujeres dormidas y que son princesas que tienen que esperar a que un tipo las despierte, pues seguimos mostrando el rol de la mujer como un rol pasivo y el hombre como un tipo que es acción, que es valiente, etcétera. Si seguimos mostrando o construyendo historias íntimas de la intimidad sobre la pornografía, donde agarras a un sinfín de mujeres y haces lo que quieras con ellas y las sometes y las controlas, pues así es como seguiremos entendiendo las relaciones íntimas desde el punto de vista de la intimidad. Entonces, creo que hace falta también mucha más creatividad para construir otro tipo de narrativas, ¿no? Ya sea en forma de canción, ya sea en forma de guión, ya sea en forma de libro o lo que queramos, ¿no? El videojuego o lo que queramos. Por una parte, eso es de la autoría, pero desde quien consume eso, todos somos consumidores de historias, también es muy importante entender qué estamos consumiendo. Yo siempre digo que si muchas de las personas realmente escuchasen, se pusiesen a escuchar la letra de lo que están escuchando, probablemente dejarían de oír esa canción al minuto. Es como que, ¿qué basofia me estoy metiendo en mi mente? ¿Qué es esta porquería que estoy escuchando? No, pero como no estamos tan dormidos muchas veces que solo repetimos y repetimos y repetimos y ya, y es un beat que se te clava y pues ya no haces nada más que repetir ese y moverte al ritmo de ese beat. Creo que hay que ser muy críticos con lo que consumimos. Creo que tenemos que ser muy críticos con lo que escuchamos. Y creo que tenemos que ir un poquito más allá y usar nuestra capacidad de decisión para exigir mejores cosas de consumo, tanto consumo creativo como cualquier tipo de consumo, ¿no? Si nos vamos ya al consumo en este caso, de música, o de películas, o de videojuegos, o de lo que sea. Porque efectivamente somos responsables, como consumidores también, de seguir perpetuando eso. Entonces, creo que es interesante simplemente eso. Yo creo que consumir con más conciencia y, sobre todo, ser bien conscientes de que somos las historias que nos contamos, ¿no? Somos las historias que nos contamos. Yo me cuento la historia de que soy un campeón porque estoy matando mujeres mayores y matando niñas y adolescentes, pues esa es la historia que me estoy contando y probablemente me relacione así inconscientemente con las personas que tengo delante, está en posición, etcétera. Es normal, pues es la historia que me estoy contando cada día jugando a eso durante 20 años. Yo le digo que no estoy hablando de que los videojuegos sean nocivos. Ojo, estoy hablando de que determinadas narrativas repetidas hasta la saciedad moldean comportamientos que nos hacen actuar de forma inconsciente y que nos hacen realmente seguir perpetuando estereotipos en una inercia emocional de la cual formamos parte y no somos absolutamente ni siquiera conscientes de eso. Entonces, creo que es muy importante ser críticos y más inteligentes con lo que estamos consumiendo para efectivamente obtener mejores, en este caso, productos o servicios de consumo, ¿no? Nos preguntan si hay alguna herramienta o alguna manera de balancear las diferencias entre los dos géneros. De balancear, pues sí, o sea, de hecho todo el trabajo de la lucha feminista pasa por eso, ¿no? Esa repartición de poderes precisamente es bien interesante y ahí les puedo recomendar tal vez un par de libros o una charla TED Talk que es Amaranda Natsi, que si ustedes buscan simplemente we should be feminist, todos deberíamos ser feministas en YouTube, ahí van a ver una charla de 15 minutos, una charla TED buenísima,
que les explica justamente la importancia y el cómo igualar un poco esta repartición de poder. Y tenemos libros que se leen en media hora de lectura, te la lees, que es un libro que se llama ¿Por qué los hombres me explican cosas?, de Rebecca Solnit, y ahí podemos entender un poco qué podemos hacer también y por qué es urgente que como hombres nos involucremos también en todo este tema de accionar la igualdad desde nuestro lado. Entonces, efectivamente, hay muchas maneras de hacerlo. Por supuesto, les recomiendo nuestra labor en De Machos a Hombres en el instituto. Pueden ver nuestra plataforma en Instagram, ahí mismo, De Machos a Hombres, o pueden ver también todo lo que estamos haciendo en la página del instituto, demachosahombres.com. Ahí está toda la labor que estamos haciendo, no solo en México, en España, se está replicando también en Perú, en Argentina, en otros lados del continente, toda la labor que estamos haciendo con multitud de varones de diferentes ámbitos y países, ¿no? Muy bien. Nico, me preguntaba yo, ¿qué tan difícil es ser hombre influenciado por una cultura machista como la mexicana? Pues lamento mucho tener que mencionarlo, pero es que es pues del mero macho del mariachi solamente, y las historias del Taur y demás, tú te das cuenta cómo viene eso muy fuerte. Colombia también, aunque diría no tanto, países como Indonesia y las religiones que han traído consigo. ¿Qué tan difícil, nunca le había hecho esta pregunta a un hombre y me atrevo, es cargar con esa responsabilidad de ser ese hombre que tiene que cumplir unos objetivos masculinos a lo largo de la vida, que vienen ya marcados de alguna forma en la sociedad? Pues yo siento que llega un punto, o sea, es difícil hasta que llega un punto que es más difícil no hacer algo al respecto. Okay. Hay un proceso aquí siempre, ¿no? Es como, hay siempre una parte de la ecuación donde todavía te es fácil seguir riendo las estupideces de tu grupo de trabajo y sigues riéndolo y pues a lo mejor hasta te divierte, pero tal vez llega un punto donde esas estupideces ya no solo no te hacen gracia, sino que te incomodan terriblemente, ¿no? Entonces ahí ya se revierte la ecuación y ahí es más difícil seguir sosteniendo esas conductas que más bien hacer algo para transformarlas, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con todos los varones con los que trabajamos. O sea, nosotros los llamamos switchers. ¿Qué es un switcher? Switcher es un varón, es un hombre que básicamente está en ese punto donde sabe que tiene que hacer algo, sabe que puede hacer algo, sabe que la está, cagando constantemente en conversaciones porque está metiendo la pata, porque pues con el date de turno ya le fue fatal, porque dijo algo que pues no sabía cómo decirlo y volvió a meter la pata en el trabajo, porque por un montón de cosas que estamos viendo los hombres en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres, y pues es el pan de cada día, y está bien. O sea, creo que es muy necesario ser conscientes de ese territorio incómodo, porque allí es cuando se produce el posible switch, el posible cambio, el posible, de acuerdo, ya sé que esto no me encaja, ya sé que tengo que hacer algo al respecto para no cagarla tanto, para entender realmente cómo hay determinados comportamientos que no sabía que eran machistas o micromachistas, o que era un micromachismo o una microviolencia, y lo son, etc. Y entonces es allí cuando se produce esta proactividad por parte de muchos hombres de querer confrontar su propio machismo. Pero, insisto, se hace desde lo cotidiano, es decir, desde lo que estás viviendo tú en primera persona como varón, porque si no te interesa a ti como hombre, no le vas a entrar, ¿no? Y es algo que estamos viendo mucho. Si tú le hablas a un hombre desde lo que debería hacer, desde la moral, desde la ética, desde lo que es correcto, no te van a escuchar, ¿no? Si tú llevas esta conversación desde lo que les afecta en primera persona, lo que les beneficia en primera persona, por haberlo vivido todos y por estar viviendo un momento altamente incómodo, por haber perdido parejas, por no hablarse con sus hijos, por haberse cruzado la raya del consentimiento y le estén diciendo, oye, me estás acosando, por haber vivido un montón de situaciones que las han vivido en primera persona y que les incomoda terriblemente, allí es cuando puede haber un switch, una transformación hacia una apertura que te lleve a comportarte de una forma distinta. Y es eso lo que estamos haciendo desde el instituto, o sea, aprovechar todo este momento histórico que estamos viviendo, hablarles no del futuro, del presente. Oye, esto que estás viviendo y que ya viviste, ¿verdad que te incomoda?
pues mira, que sepas que estás perdiendo un montón de facultades, estás perdiendo un montón de salud, estás perdiendo un montón de oportunidades laborales, estás perdiendo un montón de oportunidades de conocer a otras personas, estás perdiendo un montón de derechos, estás perdiendo un montón de calidad de vida. Mostrar todo eso, y efectivamente no hace falta convencer a nadie cuando lo ves, porque estás viendo que tu calidad puede ser mejor a nivel individual y a nivel colectivo, y por lo tanto pues quieres escuchar, ¿no? Y escuchar es gratis. Escuchar es gratis. Ya nos queda poco tiempo, Nico, ahorita que hablas de las cosas que afectan a los hombres y que yo siempre he pensado que nosotras también necesitamos información, así como ustedes la reciben tanto de nosotras y nosotras, digamos, siempre en esa, de alguna forma, protesta por nuestro espacio. ¿Cómo pudiéramos como mujeres ayudar a esos hombres que son nuestros compañeros, nuestras parejas o nuestros hijos a facilitarles ese proceso de la afectación a unos pasos que los ayuden a sentirse mejor? ¿Cómo puede uno intervenir que no se sienta invasivo? Estoy hablando de una mujer-hombre independiente de la relación que exista. Claro, pues sí, es un tema muy interesante, ¿no? Porque de entrada creo que masivamente ya lo están haciendo ustedes como género. Insisto, desde la lucha feminista a muchos hombres les incomoda mucho porque se sienten atacados, ¿no? Pero yo siempre digo que el problema no somos nosotros, amigos. O sea, el problema no son los hombres, somos los hombres. El problema es cómo estamos entendiendo nuestra masculinidad. Ese es el problema. O al menos uno de los grandes problemas, ¿no? El problema no es haber nacido hombre, el problema no es tener un pene, el problema no es ser un varón, el problema no es que te gusten las mujeres, ese no es el problema. El problema es cómo estás entendiendo tu masculinidad. Ahí hay un problema, porque lo estamos entendiendo de una sola manera, que nos está causando múltiples problemáticas por intentar cumplir un mandato social, un patrón de conducta establecido, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pues lo que ya están haciendo a nivel global con las luchas feministas y a nivel particular. Por ejemplo, en el instituto estamos con múltiples campañas de comunicación que están generando nuevas conductas en hombres. Pueden invitar a sus parejas, amigos, hermanos, etcétera, a ser partícipes de estas campañas, ¿no? Ahora mismo tenemos una que se llama 21 días de cuidado, que son retos para hombres para que se involucren en las tareas del cuidado personal, emocional, de las relaciones, del hogar, etcétera. Pues lo están haciendo hombres de México, de Colombia, de Perú, de España, de Panamá, y pues simplemente pues de forma sutil, invitando a un amigo, invitando a un compañero, invitando a un novio, oye, mira esto tan interesante, mira qué te parece esto. Se puede hacer de forma muy sutil, es una, de forma bien directa, como te digo, y de forma pues mucho más activista, desde toda la lucha que ya están haciendo ustedes perfectamente desde hace más de 250 años a través de los feminismos, ¿no? Entonces, os digo, hay muchas formas de invitar a esa contraparte masculina a hacer lo que le corresponde también. Pues Nico, estoy muy agradecida, ha sido una charla maravillosa, con una información muy valiosa. Estos minutos son para que te despidas, espero verte en algún momento y bueno, estamos aquí en Colombia pendientes de tus avances en todos tus proyectos. Te quedan 20 segundos, son todos tuyos. No, Andrea, muchas gracias a ti y nada, un saludo a toda la gente de Cali, Colombia, y bueno, desde donde nos estén viendo, pero Cali es una ciudad que me gusta mucho, de hecho ahí viví unos años de chiquito, así es que pues nada, gracias a ti por la invitación, por tu labor también y a seguir construyendo y deconstruyendo. Se fue. Un abrazo, gracias.